CNI, todo ojo lo verá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó el cosmos. También creó al hombre y a la mujer y comienza ahora el trato. Estamos en el dispensacionalismo, le llaman algunos, otros le dicen el trato de Dios con la humanidad, y a este periodo le han denominado el periodo o el dispensacionalismo de la inocencia. ¿Por qué le llaman de la inocencia? ¿Por qué se le conoce de esa manera? Porque aquí Adán y Eva no tenían pecado, y es porque Dios así lo creó. En el segmento anterior vimos por qué el hombre es hecho a imagen de Dios. Le invito para que lo vaya a ver si no lo ha visto, incluso los dos segmentos anteriores a este, para que vaya en sintonía y esté paso a paso con lo que estamos estudiando en esta nueva serie. Así que le invito a que lo vea. Dios está ahora tratando con los seres que Él ha creado. Y estos dos seres es Adán y Eva. Cuando Él los formó, pues por ende no tenían pecado, no había pecado en el ser humano, porque Dios lo creó con sus propias manos y le dio ese soplo de vida y lo hizo a imagen y semejanza de Dios, dice la Reina Valera. Entonces, aquí encontramos al ser humano que no tiene pecado, es decir, son los únicos seres humanos, pero porque Dios los creó, no tenían pecado. Después que vamos a ver que ellos pecan, todos, absolutamente todos, hemos pecado porque hemos heredado de parte de Adán y Eva ese pecado. Quiera usted o no, lo trae consigo mismo. Es parte de nuestro nacimiento, la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios creó a este personaje, Adán, y de su costilla sacó a Eva, de su propia esencia. Entonces aquí vemos que les da instrucciones de qué tienen que hacer, y las instrucciones son sencillas. Tienen que cultivar la tierra. Adán le tiene que poner nombre a los animales. Entonces ese es un trabajo. Dios le permite, desde el momento que lo creó, a Adán estar ocupado. Es decir, que el trabajo no es producto del pecado que Adán y Eva cometieron. Usted y yo tenemos que trabajar porque Dios nos creó para ocuparnos y para ocuparnos de la creación, para alimentarnos. Usted tiene que trabajar para llevar el alimento a su familia. No podemos pasar todo el día sin hacer nada porque entonces somos perezosos, y si no trabajamos, dice el Nuevo Testamento, Pablo, el que no trabaja, bueno es también que no coma. Es decir, amigo, tú no estás trabajando porque a Adán lo castigaron y por ende tú también. No. Antes y después de la caída, ya Adán ejercía una labor en la creación. El lugar, qué lugar tan hermoso que Dios le dio a Adán y a Eva para vivir. Es el huerto, el jardín del Edén, en donde habían árboles, habían frutos, y ellos podían comer de todo a excepción, y vamos a ver ese mandato, a excepción del árbol del bien y del mal. De ese era el único que el ser humano no podía comer. Adán y Eva no podían comer. Entonces el lugar en donde Dios los pone es un lugar que tiene vida.
y podrá desarrollarse a plenitud. Dios creó al ser humano y le dio herramientas para trabajar y también para vivir. Entonces, y le dio una vida plena, exactamente una vida plena. El lugar geográfico, el jardín del Edén. Algunos dicen que porque ha entrado en controversia si es un lugar físico. Claro que es un lugar físico. Eso, los que creemos en Dios, en la creación, no es de motivo o razón de debate. Para nosotros, el jardín del Edén existió. Algunos dicen que está ubicado en el oriente, o sea, fuera del territorio de Canaán, ¿sí? Algunos opinan eso, posiblemente allí haya sido, pero lo que yo le digo es que tenemos que creer que es un lugar que Dios creó, existió y ahí estaba Adán y Eva habitándolo. Entonces, en ese lugar Dios hace crecer árboles para nutrir y alimentar al ser viviente. Y en este tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? En este tiempo tenemos que tener propósitos definidos del por qué Dios nos mandó al mundo, del por qué nacimos, del por qué existimos. Tenemos que tener propósitos. Adán y Eva tenían propósito del por qué Dios los había creado. Igual tú puedes tener ese propósito del por qué Dios, qué habilidades te dio cuando te envió al mundo. ¿Por qué te dio la madre que te dio, los padres, el vecindario, el lugar, etcétera? Dios te ha dado un propósito para vivir. Descubre ese propósito y vas a desarrollarte en esta vida de manera más fácil, más tranquila, más feliz, disfrutando lo que vas a estar haciendo. Porque si no lo disfrutas, entonces hay personas que viven frustradas, personas que viven quejándose de todo. ¿Por qué? Porque no son felices con lo que están haciendo. Busca el propósito por el cual Dios te creó. Dios creó aquí a Adán y Eva y los puso en un huerto para trabajar, para un propósito. Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él, del jardín, y lo custodiara. Esa fue la responsabilidad que Dios le dio a Adán. Aún antes de la caída y después de que lo expulsó por haber desobedecido, por haber comido del fruto que no debía de comer, después de esa expulsión siguió trabajando. La tarea nunca va a terminar, o sea, del beneficio que tenemos con la tarea nunca va a terminar. Nosotros sembramos, cosechamos. Si usted ocupa tiempo para hacer crecer su conocimiento, sus habilidades, desenvolverse en un emprendimiento, en un negocio o ser un profesional en lo que hace. Yo veo cómo las personas que trabajan en la televisión se esmeran, se esfuerzan porque todo quede bonito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Se están esforzando, están tratando de hacer bien el trabajo, están mejorando cada día. Hágalo usted también, ahí en el lugar en donde Dios lo ha puesto. Hágalo. Tiene la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad. Aprenda. Hay algunos que se quejan, no, es que la universidad X no enseña, no forma buenos profesionales. No, es usted el que hace que esa universidad sea buena porque usted se esmera en aprender. Usted es adulto y estamos en educación de adulto y el adulto es responsable de su propio aprendizaje. Si quiere crecer o se quiere estancar y quedar en el lugar en donde está. Nosotros
decidimos. Aquí Dios le permite a Adán y Eva estar en ese huerto. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Dios no nos lo dice. Hay algunos que se atreven a decir cierta cantidad de años, pues no lo sabemos. No sabemos. Lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no sabemos cuánta cantidad de tiempo, pero Adán y Eva no tenían pecado. Pero hay algo tan importante que usted tiene que conocer, es que Dios nos creó con un libre albedrío, con una libre decisión, posición de decidir qué hacer. Dios provee de todo a Adán, ¿sí? Puede comer de todo. Dios le muestra, Dios más bien se muestra como ese padre que le provee a su hijo. Hay padres tan responsables que les proveen de todo a sus hijos. Y hay otros padres humanos irresponsables, pero Dios es un Dios amoroso y le proveyó de todo. Dios lo creó y lo acompañó. Dios no lo abandonó. Dios estaba con Adán después que él lo creó. En ese jardín, Adán no pasaba hambre, trabajaba en lo que Dios había creado. Si usted está con limitaciones y pasa hambre, posiblemente es porque no está trabajando. Pero también hay muchas personas, millones de personas en el mundo que pasan hambre, que pasan necesidad. Y no es por falta de trabajo, porque quieren, pero no pueden, no tienen las posibilidades. No hay posiblemente en dónde trabajar. Este programa lo hacemos acá en Guatemala. Y en Guatemala hay un índice de personas que pasan hambre, ¿sí? Uno dice, ¿Dios está con ellos? Claro que Dios está con ellos. Y nosotros podemos hacer algo para ayudar en esa situación. Así que Dios abre el camino al ser humano, pero ese es el camino de la libertad. Esa es la ejerción de mi voluntad de hacer, oiga bien, de hacer lo que yo prefiero hacer. Si vivir de manera independiente, es decir, hacer lo que yo quiero, o de vivir de manera dependiente, depender de Dios, de su voluntad, de hacer lo que Él quiere que yo haga. Tú decides. Tú tienes el poder de decidir qué quieres hacer. Tomar tus propias decisiones o buscar la voluntad de Dios y consultar. Pero Dios nos dio esa libertad de decidir, así como se la dio a Adán y a Eva. De todo puedes comer, menos de este fruto. Te digo, ¿quieres ir al cielo? Recibe a Jesús en tu corazón. Si no quieres ir al cielo, sigue viviendo de la forma que lo has hecho. Pero si quieres ir al cielo, recibe el perdón de Jesús. Y si tú lo quieres hacer, oramos. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre para salvarme. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, soy pecador, me arrepiento e inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, quiero ir a tu presencia, quiero ir al cielo contigo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz en mi lugar. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a morir y salvarme. Gracias. Si tú has orado y lo has hecho con fe,
busca más de Dios, acércate a Él y Él guiará tus pasos, Él guiará tu camino. Te espero en el próximo segmento, aquí en Verdades Sencillas. Soy Orbe de Fuentes.